Hola, soy Ana Díaz Cárate, directora y fundadora de la editorial Diente de León, y estamos hoy aquí para presentar el libro Comida y Libertad de Carlo Petrini. Para ello hemos invitado a Carlo Bogliotti, coautor del libro y director de Slow Food Editore, y a Esteban Tapia, chef y miembro del Consejo Internacional de Slow Food y profesor de gastronomía de la Universidad San Francisco de Quito. Hemos tenido unos problemas técnicos con la grabación y la primera parte donde Carlo Bogliotti habla del libro la hemos perdido, lo sentimos muchísimo. Pero le hemos pedido a Chiara, la traductora, la intérprete de Carlo, que por favor nos hiciera un audio con todas sus anotaciones del día de la presentación. Por lo tanto, una parte del vídeo va a estar en negro, pero podéis oír todos los comentarios de Chiara en relación a la presentación de Carlo Bogliotti. Luego empezamos con la presentación de Esteban Tapia, que efectivamente sí quedó grabada. Antes de empezar, quiero hablar un poco de la editorial Diente de León. Publicamos libros sobre ecología, sobre salud, sobre plantas, sobre nutrición y cuerpo y mente. El libro de Comida y Libertad es una apuesta en temas de alimentación y ecología, ¿no? Es poner sobre la mesa la importancia que tiene la alimentación tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. Quiero agradecer a Carlo Bogliotti y a Esteban Tapia por haber estado con nosotros y hacer unas magníficas presentaciones, a Chiara por traducir del italiano, a Aliston Della de Slow Food y a Paolo Bani de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Poyenzo y a todas las personas que se han involucrado en esta presentación y a todos vosotros por estar aquí hoy. Gracias. Hola a todos. Carlo Bogliotti, administrador delegado de la editorial Slow Food y estrecho colaborador de Carlo Petrini desde el año 2000, más o menos, empieza su intervención recordando que este libro que estamos presentando es el tercer libro de una trilogía que empezó en 2005 con la publicación de Bueno, Limpio y Justo, al que siguió en 2009 la publicación de Terra Madre y finalmente en 2013 la publicación de Comida y Libertad. También añade que es el libro al que más cariño le tiene. Evidentemente el primero, Bueno, Limpio y Justo, fue el que sentó las bases teóricas y las elaboraciones filosóficas, digamos, más importantes del movimiento Slow Food, pero en Comida y Libertad se cuentan las experiencias vividas directamente y a partir de las cuales luego se pudo elaborar las ideas más importantes de Slow Food. Eh, Carlo Petrini, recuerda a Bogliotti, es un genio, podemos decir que es un genio que habla por ideas. Y él, Bogliotti, se esforzó a la hora de colaborar con él en la escritura de este libro, se esforzó de bajarlo y le animó a que contara sus historias. El subtítulo en italiano del libro es Historias de gastronomía para la liberación, precisamente porque en él se cuenta la experiencia de Carlo Petrini. A este propósito también añade que se podría escribir una biografía porque bueno, la vida del propio Petrini es interesantísima. Y en definitiva le animo a combinar los conceptos y las elaboraciones teóricas con las historias vividas en primera persona. A lo largo de todo el libro hay muchísimas historias divertidas. Él, por ejemplo, siempre recuerda con mucha... siempre le hace mucha gracia la historia del misionero italiano convertido. Historias en definitiva emblemáticas y muy representativas de lo que es lo food y de lo que supuso y supone la construcción de una comunidad de destino
como le gusta decir citando a Edgar Morin. Historias cuyo hilo conductor permite contar qué era y qué sigue siendo Slow Food como movimiento. A él personalmente, a Bogliotti, le gusta hablar de Slow Food como movimiento a pesar de que no haya un carné. ¿Y qué es Slow Food? Pues es un animal en continua evolución, es un animal que ha generado y sigue generando muchísimas cosas y que como las personas sigue cambiando. Ahora mismo la pandemia está planteando muchísimos desafíos y muchísimas dudas, y en este contexto también se hace especialmente importante releer el viaje que llevó a la construcción del movimiento Slow Food para seguir aprendiendo de esas historias. La cosa tal vez más importante, en su opinión, está en el título, en el libro, Comida y Libertad y Gastronomía para la Liberación. Hoy mismo, sobre todo a la luz de la situación de crisis que estamos viviendo, nos podemos preguntar cuántas ganas tenemos, qué ganas tenemos de sentirnos realmente libres. Libres también de la tristeza, no solo de la tristeza que supone el confinamiento y la pandemia, sino también de la tristeza que supone vivir en una sociedad que nos pide continuamente estar a la altura de unos objetivos que en realidad no representan lo importante, lo más importante de la vida. En este sentido, la comida constituye una clave universal que funciona para todas las personas y todas las sociedades y absoluta para volver a conquistar esa libertad y en definitiva volver a sentirnos felices. El libro, explica Bogliotti, se construye, se estructura a lo largo de 4 movimientos, 4 grandes capítulos. El primero se titula Gastronomía liberada y empieza con las primerísimas historias que ya en los años 80 y 90 consiguieron liberar la gastronomía de todos esos oropeles que de alguna manera ocultan el significado más profundo y más importante de lo que es y puede llegar a ser la comida y la gastronomía. Movimientos y de liberación de los que hoy vemos los resultados, incluso en la alta gastronomía, incluso en los debates hoy en día más activos, vemos los resultados de esos procesos de liberación, de esos debates, de esas primeras experiencias de Slow Food. El segundo movimiento, el segundo capítulo, se titula Liberar la diversidad y comienza justamente con la historia de ese misionero que va a Brasil para convertirse y termina convirtiéndose él. Es un capítulo en el que se habla no solo de biodiversidad, sino también de diversidad cultural, que es, de acuerdo con la filosofía de Slow Food, el ingrediente fundamental para que la sociedad siga progrediendo en armonía consigo misma y con la tierra. Es el ingrediente al que nunca se puede renunciar. El tercer movimiento se titula Red Libre y enfoca, se centra en la importancia de un concepto, el concepto de red, sobre el que Petrini empezó a razonar en tiempos insospechados, incluso antes de Internet. ¿Qué significa red? Pues con este concepto se incluyen todas aquellas formas útiles e interesantes y novedosas también de difundir ideas, estilos de vida buenos, limpios y justos, y en definitiva los conceptos más importantes de Slow Food. A lo largo de este capítulo viajamos por Taksim, por Brasil, por Seattle, justamente en 2001, durante las protestas del G8. Historias, hay muchísimas historias de Terra Madre, ejemplos virtuosos como los de Marruecos o de Nueva Orleans,
donde Petrini se encontró con el primer farmer market estadounidenses y donde descubrió con cierta sorpresa que los estadounidenses estaban consiguiendo volver a poner de moda el mercado campesino histórico de toda la vida, al menos en Italia. En definitiva, todos aquellos movimientos que ayudaron y siguen ayudando, también gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, a construir una red mundial. Finalmente, el cuarto capítulo, el cuarto movimiento, se titula Gastronomía para la Liberación, y en él encontramos otras historias paradigmáticas, vividas y vistas de primera mano. Se habla, por ejemplo, del importantísimo proyecto de los 10.000 huertos en África, uno de los 10.000 que van recurriendo, que van atravesando todo el libro, junto con los 10.000 productos del Arca del Gusto, otro proyecto muy importante de Slow Food, y los 10.000 nudos de la red. En definitiva, es un libro histórico, importante, claramente fundacional, y Bogliotti termina su intervención agradeciendo muchísimo, alegrándose muchísimo por la traducción y publicación de este libro aquí en España, y por permitir que este libro se siga difundiendo también en los países hispanófonos. Y cierra con con un deseo, con una esperanza que está resumida también en el título del libro, Comida y Libertad, que es también comida es libertad, porque en definitiva la comida, tal y como la entiende el movimiento Slow Food, es libertad. Muchas gracias. De todo lado de América Latina, que habíamos llegado con la ilusión de encontrarnos. Me vi rodeado de toda esa riqueza humana y ya fue inspirador. Pero el momento culminante, así el boom, fue cuando Carlo dio el discurso de inauguración. Y pues cada una de sus palabras era como algo que te va calando, que te va motivando, que te va enriqueciendo y que te va diciendo, sí es posible construir un mundo más justo para todos, un mundo más limpio, un mundo bueno para todos. Y en esa inauguración cerró el acto de inauguración Vandana Shiva, que en esa época era la vicepresidenta de Slow Food. Y ahí sí fue como ya, boom, esto es el mundo que todos queremos, ¿no? Entonces, durante ese encuentro que fue como muy, muy, muy inspirador, tal vez el clic que todo mundo quiere hacer en su vida para encontrar un camino que le llene, que le llene en la parte espiritual y en la parte profesional, en la parte humana. Volví motivado, hicimos nuestra comunidad, nuestro convivium, y luego fuimos enlazándonos, ¿no? Tal vez ahí mencionar un poco el tema en América Latina. En América Latina, desde México hasta el sur de Chile, los movimientos sociales, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, son como muy, muy fuertes y tienen una historia muy rica que se pierde en los años, ¿no? Y que con el transcurrir del tiempo ha ido como visualizándose más y ganando mucha más presencia y mucha más importancia en el día a día. Estas organizaciones campesinas, estas organizaciones de productores han influido mucho en nuestra historia, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de actuar. Y por otro lado, en América Latina también hay un movimiento de cocina, ¿no? Un movimiento que tal vez es como muy nuevo, que empieza a entender que la gastronomía nace desde un lugar importante y en unas manos valiosas que son las de los productores, las de los pescadores, los recolectores, quienes crían animales. Pero también nos dábamos cuenta que estos dos mundos son paralelos, que son mundos que no tienen un encuentro directo entre quienes estudian el tema de la gastronomía y quienes viven el día a día de las organizaciones campesinas. Y entonces creo que esa es nuestra mayor valía en este momento en América Latina, ¿no? Que Slow Food se ha venido consolidando en países muy importantes como Brasil, como México, como Chile, como Colombia, con mayor presencia, y
como un ganar experiencias e ir fortaleciéndonos también en el resto de países de la zona andina, del Cono Sur, de México, Centroamérica, el Caribe. Y entonces vamos encontrando que nosotros podemos ser ese puente que conecta estos dos mundos. Y ahí recuerdo con inmensa alegría también un discurso que da Carlo Petrini en la inauguración de Slow Fish en Génova en el 2017. Y él empezó diciendo una frase que está en el libro, que dice que un ecólogo que no disfrute de la cocina, de la gastronomía, es una persona triste. Y que un gastrónomo que no entienda de la ecología es un idiota. Y a mí eso me golpeó muchísimo porque en los encuentros, por ejemplo, de los colectivos agroecológicos, de las organizaciones de productores y campesinos, cuando tú veías cómo se construía su alimentación en los encuentros, regresabas a ver y eran un montón de alimentos ultraprocesados de la industria alimentaria, a pesar de toda la riqueza que ellos tenían. Así que volví de este encuentro y esa era mi frase favorita para empezar los encuentros y terminaba primero golpeando, ¿no? La gente se sentía mal y decía, chuta, me está diciendo idiota y otros decían, me está diciendo triste. Y después en el desarrollo de los encuentros y cuando fuimos cambiando el tema de la alimentación, de cómo se pueden hacer cosas lindas, cosas ricas, cosas que sean buenas para el sentido, para el placer, para el alma, para la nutrición, fuimos cambiando un poco estos espacios. Y ahora particularmente, por ejemplo, en Ecuador me da una alegría inmensa que cuando hay encuentros campesinos, la comida que está ahí ya no tiene nada que ver con lo que tenía hace 10 años. Ahora es comida que viene de las comunidades, que cuenta historias, que tiene esa valía. Así que creo que en cada acto, en cada cosa que hemos logrado ir haciendo, vamos encontrando esa posibilidad de ser libres, como dice el libro, de ser libres, pero bajo nuestra identidad, bajo nuestras características propias. Así que bueno, para mí yo creo que ahora para todos el poder contar con este gran libro de inspiración en el cual nos va a dar un montón de herramientas para poder enfrentar de manera alegre, de manera dichosa nuestro día a día, nuestras situaciones, llevar estos problemas y solucionarlos adelante, lo va a hacer con argumentos y lo va a hacer con alegría. Así que agradezco un montón el tema de la traducción, la parte del libro y todo lo que nosotros podemos hacer como movimiento a través de este instrumento, ¿no? De este poder contar con esa sabiduría a la mano. También contarles que, por ejemplo, ahora a través de la cocina, Carlos mencionaba el tema de la alta cocina, ¿no? De la gastronomía de lujo. Es muy también inspirador ver cómo los chicos quienes se están formando ahora en las universidades, en las escuelas, buscan también un poco de identidad a través de los productos, a través de esta conexión con quienes producen alimentos. Entonces, para mí, en este momento, no existe un sistema alimentario en nuestros países, porque no es sistemático, no es ordenado, no está programado. Lo que hay es un montón de relaciones, que muchas veces son relaciones dispares, que son relaciones injustas, y que tenemos que ir trabajando un poco en eso, ¿no? En buscar que este bienestar, que este desarrollo, que esta oportunidad de generar como oportunidades en la juventud, sobre todo en los territorios rurales de nuestra América Latina, es importante hacerlo a través de la alimentación, con la alimentación como este eje transformador, ¿no? Este eje que nos puede llegar a tener esta gastronomía liberada, que nos puede ayudar a desarrollar el campo, a desarrollar la ruralidad a través también de las decisiones que se toman en las ciudades, que se toman en los restaurantes, que se toman en las universidades, que se toman en estas discusiones. Así que creo que todo instrumento que se pueda generar para ayudarnos a hacer esto va a ser muy, muy, muy valioso. Y tenemos que seguir publicando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir creando a través de la academia, a través de los distintos conocimientos que tiene la gente que forma esta red que cada vez crece más, que es más viva, que es más palpitante, que es un corazón que va creciendo y expandiéndose.
Y bueno, también para terminar un poco, una de las frases que me gusta muchísimo, con la que generalmente se cierran los encuentros, es esta de que, si bien es cierto, la industria alimentaria es muy fuerte, si es que ellos son gigantes, nosotros somos millones, ¿no? Y podemos cambiar este momento, podemos proyectarnos a un futuro mucho más bonito, más lindo. Y como conversábamos el día, hace unos días, pensando en esta presentación, hay algo que a mí que me marca mucho, ¿no? Y se dio en un encuentro de Slow Food aquí en Ecuador, aquí en la región andina. Y fue que hicimos una ronda de negocios, la llamamos, entre productores agroecológicos, pescadores, recolectores y cocineros. Y entonces, claro, la ronda empezó como los cocineros la imaginaban, ¿no? Es decir, tratando de buscar productos como que les puedan llevar identidad hacia sus restaurantes, hacia sus espacios de cocina, y también con un tema de precio. Y entonces, claro, el tema de justo, cómo se define esta justicia a través del precio, a través del comprar. Y entonces un compañero productor, un compañero campesino, nos dio una lección de vida cuando dijo: primero, para hablar de precio, para hablar de justicia, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar de sistema, porque vivimos en un sistema en el cual el productor trata de vender al precio más alto posible y el comprador o el coproductor trata de comprarlo al precio más bajo posible. Y muchas veces nos enorgullecemos de esto. En cambio, si nosotros logramos hacer que haya un conocimiento, que la gente se acerque, se conozca y se hermane, podemos cambiar esta lógica y pasar a una lógica ya no de la competencia, sino de la colaboración, que para mí es como va a funcionar el mundo después del COVID, espero. Y entonces él decía que cuando cambiemos esa lógica, cuando nos conozcamos y nos hermanemos, el comprador va a llegar al mercado y va a decir: no, pues si él es mi hermano, yo sé cómo él produce, yo sé el sacrificio que hace y voy a tratar de pagar el mayor precio posible que me sea posible pagar para que él pueda tener estas oportunidades de desarrollo. Y que el vendedor, que el productor, que el pescador y el recolector, cuando llega y se encuentra con estos espacios de consumo, de estos amigos que tiene ahora, de estos compañeros, va a decir: no, pues yo no trato de venderle al precio más alto, yo trato de venderle al precio más bajo, que sea justo para mí y justo para él. Y entonces, bajo esa nueva lógica, podemos empezar a comprender bien lo que puede denominarse justicia o circuito corto, bajo la lógica ya de trabajar entre hermanos y no entre gente que se conoció en el mercado. Entonces, para mí eso es como también muy valioso dentro de las posibilidades que nos puede dar Slow Food en todo el mundo y particularmente en América Latina, ¿no? Necesitamos cambiar ese chip de la competencia que nos metieron con un sistema que no funciona y que nos tiene como nos tiene. Así que bueno, para terminar con alegría, pues estoy disfrutando del libro en español, lo había leído en italiano. Hay partes que entendía, otras que no, me tocaba estar ahí con un diccionario, pero ahora con esta herramienta pues lo estoy disfrutando muchísimo. Empecé a disfrutarlo el día de ayer y ahora voy en la página 50 y no quiero avanzar tan rápido porque me voy a terminar muy pronto el libro. Así. Eso. Gracias, Esteban. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Carlos, en relación a un capítulo del libro que es sobre la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo. En ese momento que estáis escribiendo el libro, están haciendo la universidad. Ya han pasado unos cuantos años y yo quisiera saber, y quería que le explicaras también a las personas que están oyéndonos un poco qué es la universidad y qué está pasando hoy en día allí. Sì, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e nel libro si racconta la storia di come è nata anche, no? È secondo me una delle più grandi intuizioni che ha avuto Carlo Petrini, perché nei suoi studi, nel suo ricercare, nel suo fare esperienze, sia di vita che di lettura, di studio, si era sempre più convinto che c'erano saperi e conoscenze di prima classe accademiche
e saperi e conoscenze ritenute di seconda o terza classe, no? Che potevano essere quelle degli indigeni, dei contadini. E lui trovava invece che non fosse giusta questa cosa, no? Quindi che quantomeno dovesse esserci un dialogo tra questi saperi. Andava tutto molto, molto a compartimenti stagni, chiusi, separati, no? Come funziona ancora in molte università oggi del mondo, no? Dove ci sono tutte le discipline e ognuno va per la sua strada senza guardare magari quello che studia un'altra cosa al suo fianco, no? E quindi, ecco, per dare dignità a questi saperi, lui dice, ma facciamo un'università dove oltre a studiare antropologia, biologia, scienze naturali, sociologia, eccetera, eccetera, mescoliamo con le discipline umanistiche come la storia, come la letteratura e soprattutto con i saperi quelli che si tramandano magari oralmente, che non sono scritti, a cui non sono stati dedicati grandi studi, no? E quindi da questa idea nasce il concetto di scienza gastronomica. Poi lascio tradurre a Chiara. Pues en el libro se cuenta la historia de cómo nació la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo, que en mi opinión es una de las intuiciones más grandes y más importantes de Carlo Petrini. En sus estudios, a lo largo de sus experiencias vitales y de sus estudios, él se había dado cuenta de que existían saberes y conocimientos de primera clase y saberes y conocimientos de segunda clase, por ejemplo, todos los saberes de los indígenas o de los campesinos. Se dio cuenta de que eso era profundamente injusto y de que era necesario establecer un diálogo y romper el aislamiento y la hiperespecialización que se suele dar en la academia y en las universidades y en definitiva dar dignidad a todos esos saberes y conocimientos, digamos, considerados de segunda clase. Entonces dijo, pues hagamos una universidad en la que, además de estudiar antropología, sociología, ciencias naturales y estudiemos también las disciplinas humanistas y todos esos saberes, a menudo orales o que se habían tramandado de forma oral, a los que no se tiene fácil, a los que hasta ahora no se ha tenido fácil acceso. Y así es como nace la idea de la universidad. Una cosa importante di queste scienze gastronomiche, che poi sono quello che raccontava anche Esteban prima, no? Perché ci ha fatto capire bene come ci sia bisogno di dialogo, di incontro tra mondi diversi per poter progredire. E quindi torniamo sul tema della diversità. Una caratteristica molto importante di questa università è che gli studenti, oltre a fare le lezioni in classe, come fanno tutti gli studenti del mondo che frequentano l'università, hanno a disposizione una serie di viaggi di studio in giro per il mondo durante l'anno, che sono compresi nella retta, e vanno a visitare le realtà delle comunità di terra madre, le realtà produttive, dal piccolo campesino magari alla forma di produzione del cibo un po' più industriale, e in questo modo riescono a conoscere, oltre che a studiare, e a vedere applicate, esattamente come nel libro Cibo e Libertà si parla di pratica, no? Di esempi, di cose che succedono, quello che poi gli apre la mente, no? Che è questa scienza gastronomica che è fatta di tante cose, ma alla fine porta a inseguire un nuovo mondo, forse, quel rinascimento di cui parlavo prima. E trovano tutti lavoro, questi studenti. L'89% trova lavoro pochi mesi dopo essersi laureato. Pues así decías, como nace ese concepto de ciencia gastronómica, también en su intervención Stevia nos ha recordado la importancia, la necesidad de ese diálogo entre distintos saberes, distintas disciplinas, en fin, de esa diversidad de la que hablábamos antes. Y una de las características más importantes de la universidad es que los alumnos, aparte de tener sus clases normales, tienen incluidos unos viajes a todas las realidades y a todas las comunidades de Terra Madre, en la que pueden ver
desde las comunidades más pequeñas hasta realidades un poquito más grandes, donde pueden ver aplicada, digamos, este concepto tan importante de ciencia gastronómica que nos permite construir un nuevo mundo. Y por cierto, todos esos estudiantes, un altísimo porcentaje de esos estudiantes encuentran trabajo al salir de la università. E per arrivare a oggi l'università è stata fondata nel 2004, guarda caso lo stesso anno in cui è nata Terra Madre, no? Le due forse più grandi cose che ha fatto Slow Food sono successe nel 2004. E, oggi ha laureato con laurea riconosciuta dallo Stato italiano, cioè non è un'università privata così per divertimento, proprio siamo riusciti a far passare le scienze gastronomiche come classe di studio presso il Ministero dell'Istruzione italiana, è riconosciuta come una laurea in filosofia e questo è stato anche una grande conquista. Dicevo, in tutti questi anni sono passati centinaia e centinaia di studenti da tutto il mondo, siamo a migliaia ormai perché ce ne sono una media di 400 all'anno che si laureano o studiano nei vari master, nei corsi master, da tutto il mondo, come dicevo, c'è un'altissima percentuale di stranieri, siamo oltre la metà di stranieri rispetto agli italiani, e anche loro hanno creato comunità, cioè anche loro sono stati toccati da questo spirito che raccontava di nuovo bene prima Esteban, di Terra Madre, da queste cose che ti accendono la luce, che ti fanno vedere qualcosa al di là di quello che puoi vedere nella tua vita quotidiana di giovane ragazzo. E quindi davvero è sorprendente come studiando la scienza gastronomica immediatamente si diventa attivisti del buono, pulito, giusto. La universidad, que fue fundada en 2004, el mismo año, por cierto, en el que nació también Terra Madre, quizás las dos cosas más importantes los dos proyectos más importantes de Slow Food son de 2004, pues en la universidad, que es una carrera que conseguimos que el Ministerio de Educación italiano reconociera formalmente como carrera, lo cual fue una conquista enorme para nosotros, pues a lo largo de los años esta universidad ha visto pasar miles y miles de estudiantes, tenemos una media de 400 cada año, más de la mitad de los cuales, por cierto, extranjeros procedentes de todos los lugares del mundo, los cuales a su vez han luego creado otras comunidades, lo cual nos vuelve a demostrar la importancia de este concepto de ciencia gastronómica para ver más allá de la cotidianidad, más allá de nuestra vida y volvernos attivistas, digamos, de lo bueno y lo limpio y lo justo. E aggiungo solo una cosa sull'università, perché la retta per iscriversi a questa università è abbastanza alta, costosa, perché comprende tutti i viaggi, hanno la casa, tutto compreso, insomma. Quindi ci si trasferisce proprio in una comunità di studio come i campus inglesi di vecchia memoria. Però il diritto allo studio è garantito a tutti, così come il diritto al viaggio. E quindi abbiamo gli studenti facoltosi, magari dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, ma c'è tutto un programma di borse di studio molto ricco che ha consentito a studenti sudamericani, africani, dei paesi più poveri dell'Asia, di venire a studiare a Pollenzo e di formarsi. Mi piace citare la storia di un ragazzo che si chiama Duncan, del Kenya, orfano, che lavorava l'orto di un orfanotrofio a Nairobi ed era diventato ventenne, non l'aveva adottato nessuno, quindi era troppo vecchio. E gli hanno consigliato, ma a te che piace coltivare, fare da mangiare, così, perché non vai e provi a fare la richiesta a questa università? E l'hanno accettata, ha preso la borsa di studio. Questo ragazzo da bambino, abbandonato dai suoi genitori, mangiava nelle discariche di Nairobi dai rifiuti. Ed ora è un fine gastronomo che gira il mondo e che lavora in gastronomia. C'è anche un libro che in italiano che racconta la sua storia, bellissimo, per dirvi che cos'è l'Università di Pollenzo.
Pues añado solo una última cosa con respecto a la universidad, y es que si bien es cierto que la matrícula es alta, porque incluye también todos los viajes, la casa, o sea, conlleva de verdad un traslado a una comunidad real, el derecho, pues a pesar de eso, el derecho al estudio está garantizado para todos, gracias a un programa muy importante de becas que ha permitido acoger a personas también de países más pobres o con menos recursos. En este sentido, me gusta siempre citar la historia de Duncan, un joven de Kenia, huérfano, que solía dedicarse al huerto de su orfanato. Con 20 años aún nadie lo había adoptado y le propusieron, como le gustaba cocinar y trabajar el huerto, le dijeron, ¿por qué no intentas entrar en esta universidad? Y efectivamente hizo la petición, consiguió la beca y entró. Y ahora mismo un huérfano que comía de los de lo que se iba encontrando en Nairobi, ahora mismo es un importante gastrónomo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que hace, de lo que ha permitido esta universidad. Gracias. Yo quería pasar ahora al tema del COVID, ¿no? Y de todo lo que hemos estado viviendo este año completo, ¿no? Y cómo ha incidido en nuestra salud. Y yo quería, Esteban, tú como cocinero, que nos dijeras de qué manera la alimentación, ¿no? puede ayudarnos o no con este virus y con esta pandemia que hemos estado viviendo. Bueno, yo creo que acá y en el mundo, esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, ¿no? Y que está en nuestras manos poderlas aprender o no. Entonces, creo que una de las primeras cosas que nos enseñó fue que nosotros no podemos depender de una transnacional o de una empresa agroalimentaria en nuestra comida, que nuestra alimentación depende de la pequeña agricultura familiar campesina, sobre todo acá en América Latina. Y que ventajosamente para todos y para las ciudades y para todos en realidad, nunca paró la agricultura familiar de trabajar y de darnos la posibilidad de tener alimentos buenos para nuestra salud. Creo que otra de las cosas que nos deja así como lección es que los espacios donde uno puede adquirir estos alimentos tiene que verlos de una manera lo más cercanas posibles, ¿no? De poder conocer a quién produce tus alimentos. Y esa es otra lección que nos dejó esta época, ¿no? El poder contar con esta relación directa con quien produce, con quien pesca, con quien recolecta. Fue muy, muy importante. Y que este espacio tiene que ser construido en conjunto, ¿no? Entonces, es una crisis que no la hemos superado, que ahora parece que está como teniendo unas nuevas facetas, ojalá que no sean más duras, pero creo que sabemos ya cómo enfrentarla, ¿no? Cómo poder acceder a este tema de la alimentación que está vinculada con la salud y con las buenas defensas y con lo que sea también como culturalmente apropiado. Em, Creo que si alguien salió también golpeado dentro del tema del turismo fue la alta cocina. Tengo amigos y colegas que son cocineros que tenían como restaurantes donde un menú degustación con el tema del maridaje costaba 100, $120 por persona y que ahora después de esta crisis, de este remesón, están vendiendo menús mucho más sencillos, mucho más fáciles de elaborar, pero igualmente ricos en 8, 9, $10. Entonces, fue como un tema también de replantearse muchas cosas que se hacían a través de la gastronomía. No necesitamos tener algas del Japón, tal vez necesitamos tener papas de nuestro sector para poder hacer estos menús y poner en valor toda esta práctica y dinamizar nuestras economías locales.
Por eso creo que ahora, mucho más que antes, el tema de la colaboración es como muy importante, ¿no? Saber quién está al lado nuestro y con quién contamos para solucionar estos problemas en nuestra cotidianidad. Em, yo creo que tenemos que pensar de una manera más inteligente, una gastronomía liberada e inteligente también, ¿no? Entonces, esa es otra fortaleza que tiene Slow Food. Yo creo que cada vez está más claro la importancia de este movimiento, la importancia de tener como una realidad cercana que nos permita disfrutar de nuestros alimentos y de nuestra vida en general, ¿no? A través de esta vinculación con quienes están cerca, con quienes hacemos comunidad. Veamos, esperemos que todos lo entendamos así y que no volvamos nuevamente con este sistema que tiende más bien a depredar estos espacios culturales, sociales, comunitarios, sino que salgan fortalecidos. Está en nuestras manos, es posible hacerlo. Gracias. Carlos, una pregunta para ti, ¿no? Para nosotros los que cocinamos y que tenemos que alimentarnos todos los días, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos das para tener una alimentación buena, justa y limpia? Allora, prima di tutto bisogna rimparare a cucinare, perché adesso forse noi siamo tutti interessati di cibo, sappiamo un po' cucinare, chi meglio, chi peggio, sicuramente Esteban cucina meglio di me, però la verità è che oggi nel mondo ci sono poche persone ci sono tante persone che non sanno più cucinare, non hanno la più pallida idea di cosa fare di fronte a un ingrediente, di come cuocerlo, come pulirlo, e questa è mancanza di cultura, di sapere. Per cui secondo me la vera rivoluzione sarà tornare in cucina e imparare tutti a cucinare. Pensate che a New York e a Parigi affittano delle case senza cucina ormai. No? È tutto un delivery, tutto un comprare le cose fuori o già pronte al supermercato. Questo è proprio il nocciolo della questione importante per questa rivoluzione. Ed è anche un momento che, come questo della pandemia, che davvero ha messo in ginocchio tanti ristoratori e tanti produttori, ci insegna che chi punta al cibo buono, pulito, giusto ha sempre qualche possibilità in più, no? Se guardiamo il mondo della ristorazione italiana, quelli più in crisi sono i grandi ristoratori o i ristoranti che facevano il menù costoso con ingredienti pregiati che arrivavano da fuori, da lontano, mentre le osterie, il mondo delle trattorie locali che lavorano con i produttori a stretto contatto, è quello che ha reagito meglio. È in difficoltà, ma è quello che ha trovato il modo migliore per risolvere le proprie cose. E cucinare, scusa Chiara se mi allungo, e cucinare è il modo per riconoscere il cibo, perché per cucinare devi saper fare la spesa, devi sapere che gusto ha una cosa, devi immaginare come la userai in cucina, devi sapere quanto costa, vuoi conoscere chi la produce e ti fa un esercizio anche, secondo me, quasi zen, come lo zen è l'arte della motocicletta, che è quello di programmare il proprio nutrimento in cucina. Poi ci sono tutte le regole, economia locale, piccoli produttori, processi sostenibili, il buono, pulito, giusto, insomma. Però se non lo mettiamo in pratica noi nelle nostre case per primi, non funziona, sono solo parole. Bueno, quizás el primer consejo que daría es volver a aprender a cocinar. Aquí probablemente entre nosotros, puesto que nos interesamos de estos temas, todos sabemos cocinar, pero es cierto que hoy en el mundo hay muchísimas personas que delante de un ingrediente, delante de un producto ya no saben qué hacer. Con lo cual, eso, mi primer consejo es volver a la cocina. Baste con pensar que en muchas ciudades de Londres, Estados Unidos, se alquilan incluso casas sin cocinas. Es todo un comida a domicilio, delivery, comida hecha, comprada en el supermercado y poco más. En cambio, estamos viendo, incluso en esta situación de crisis debido a la pandemia, que quien aposta por la comida buena, limpia y justa,
luego realmente tienen más posibilidades incluso de sobrevivir o de reaccionar a las situaciones de crisis. Hoy, por ejemplo, la que se está viendo más afectada es la alta gastronomía, restaurantes que trabajaban con productos extranjeros muy caros, menús muy caros, mientras que los pequeños restaurantes que trabajaban con productos locales y productores locales, y es cierto que están en dificultad, pero por lo general están reaccionando mejor y están sobreviviendo mejor. Cocinar además significa también aprender a reconocer y conocer la comida, saber cuánto cuesta, quién la produce, qué se puede hacer con ella. Y luego, bueno, evidentemente están todos las reglas de las que se habla, digamos, también en el libro, economía locales, procesos sostenibles, pero bueno, si no las aplicamos, si no las ponemos en práctica en nuestras casas, en nuestras cocinas, solo son palabras. Gracias. Bueno, yo quería abrir, ya tenemos una hora, quería abrir el turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta a Carlos o a Esteban en particular. Y si no, pues... Yo quería que nos hablaras del venga y vea, Esteban. Mientras alguien se anima a preguntar y si no, pues ya cerramos. Claro, estábamos comentando justo el tema de las certificaciones, ¿no? En este mundo de paradigmas que uno tiene que romper. Es tan bobo que le pidan a un productor agroecológico o orgánico que tenga una certificación para poder vender sus productos, cuando decíamos que quien debe tener la certificación de un buen uso de los venenos debería ser quien usa la convencional basada en agrotóxicos, ¿no? Entonces, un día conversando justamente con un productor agroecológico en una feria, él decía que la mejor certificación que tiene la agroecología es el venga y vea. ¿Sí? Si usted quiere, venga, visite nuestra finca, viva con nosotros una experiencia. Y eso es algo que ningún sistema basado en la agricultura convencional lo va a hacer, porque obviamente usan un montón de venenos en esto. Entonces, esa transparencia que tiene el campo, que tiene el productor, que tiene el pescador, el recolector, es tal vez una de las vivencias que tenemos que hacerla para poder entender esta forma, ¿no? Así que esa es, venga y vea. Igual en nuestras cocinas, mire, entre y disfrute de cocinar, ¿no? Vale, tenemos una pregunta de Fanny. Voy a reiniciar su vídeo para que pueda hacer la pregunta. A ver. ¿Ya? Sí, yo quería Sí. preguntar a Carlos si Slow Food como movimiento, más allá del bueno, limpio, justo, se ha planteado alguna estrategia para todas las personas que ahora quedan fuera del alimento en los países occidentales. En España, las colas del hambre están siendo tremendas y las organizaciones de ayuda a estas colas del hambre suelen acudir mucho más a los supermercados y a las grandes superficies y sobre todo a la gente que está colaborando que a lo que son los productores locales. Quizás también deberíamos de plantearnos, y en los últimos años, esto es una cosa que aquí en Andalucía además se está viendo mucho, es que nos han llegado a acusar muchas veces de ser un movimiento hasta cierto punto elitista, porque llegamos mucho a las clases medias, pero muy poco a los que tienen más dificultades, ¿no? Entonces, ahora me parece que es un momento también para que Slow Food se implicara en esto. Entonces, es una pregunta que hago a Carlos, si ha habido algún debate sobre esta nueva situación de hambre en los países occidentales que con el COVID y la crisis va a ir incrementándose. Gracias. Gracias. Rispondo? Allora, purtroppo è una cosa drammatica questa e ovviamente lo sappiamo cosa succede.
sta succedendo in Occidente un po' quello che nel libro si dice di alcuni paesi, no? Dove la gastronomia per la liberazione può riscattare dalla fame, no? E quello che fa Slow Food, sì, il dibattito c'è assolutamente, perché Slow Food è animato dalle persone, quindi quello che succede si dibatte. Io posso dire quello che stanno facendo in Italia, Slow Food Italia per esempio. Grazie al sito di Terra Madre Salone del Gusto cerchiamo di fare pubblicità ai piccoli produttori e di aiutarli a distribuire il loro prodotto in tutta Italia. Facciamo delle campagne molto importanti per i ristoratori, aiutandoli anche nel comunicare cosa hanno cambiato per poter continuare a lavorare. Per quanto riguarda invece le situazioni proprio più di fame vera e propria, ci sono molte iniziative sul territorio, molte iniziative che fanno le condotte, i convivium di Slow Food a livello locale, e quindi attività di distribuzione di cibo, di esperienze, di avvicinamento ai produttori e quindi anche aiuti concreti poi, proprio vera e propria beneficenza per quelle che sono ad esempio le mense, quelle che si chiamano le mense dei poveri, no? dove vanno le persone che non hanno nulla a mangiare, gli si dà da mangiare. Ecco, anche lì la qualità del cibo è un diritto, anche in quei luoghi, quindi si cerca di costruire una rete di questo tipo in tutto il mondo, credo, ma è difficile far partire questi processi dall'alto, quindi che Slow Food decida. Bisogna che chi è coinvolto nel movimento Slow Food porti idee, porti esperienza, porti anche quello che può fare nella propria realtà, perché abbiamo imparato che se si è in grado di agire a livello locale si ottiene un grande cambiamento globale. Efectivamente es un tema, es una cuestión muy dramática. Está pasando un poco en Occidente a lo que se cuenta en el libro a propósito de otros países. En el caso de Slow Food Italia, que es de lo que puedo hablar yo, se están haciendo muchísimas cosas, se está haciendo publicidad a los pequeños productores, campañas para los distribuidores, hay muchísimas iniciativas en marcha y con respecto a las situaciones más difíciles de hambre, hay muchísimas iniciativas a nivel local puestas en marcha por los propios Convivium, entre los cuales se incluye la distribución de comida e incluso ayudas concretas a los comedores sociales. Ahí también, por cierto, la calidad de la comida es un derecho, también en esos lugares, también en los comedores sociales. Es cierto que desde arriba, digamos, como movimiento, no es fácil decir, bueno, vamos a hacer algo, es más bien desde abajo, desde los distintos convivios, los activistas y todos los nudos de la red, poner en marcha iniciativas, porque como hemos aprendido, cambiando lo local, se cambia también lo global. Yo quisiera solo contar una pequeña experiencia al respecto aquí en Ecuador. Hay un baluarte, un presidio de Slow Food, el del Cangrejo Azul de Esmeraldas. Esto está dentro de una organización y de una organización campesina. Cuando estábamos en la parte más dura de la pandemia, ellos decidieron cambiar un poco su estrategia y el lugar donde funciona el baluarte hicieron un centro de acopio de alimentos. Entonces, los campesinos que estaban alrededor llevaban los alimentos a este centro de acopio y es increíble cómo incluso ellos, con ayuda de unos camiones que ellos mismos gestionaron, pudieron llevar alimentos a ciudades grandes como Guayaquil y Esmeraldas para repartir en los barrios en donde no había acceso a la alimentación. Entonces sí estoy de acuerdo, como mencionaba Carlos, que la respuesta es que estamos organizados y que dentro de cada comunidad convive un baluarte
se puede dar como esta respuesta inmediata a estas situaciones de crisis. Esa es también otra fortaleza que tenemos como movimiento. No sé si hay más preguntas. ¿Una más, quizás? ¿Alguien? ¿Fran? A mí me gustaría que no solamente las experiencias de los convivios, sino también desde los grupos y las comunidades que se organizan en los territorios, seamos capaces de plantear nuevas estrategias, de que la situación ha cambiado mucho en un año. Y desde Slow Food y desde los grupos locales deberíamos plantear nuevas cosas, nuevos movimientos, nuevas formas de actuar. Tenemos que renovarnos. No sé a quién lanzar la pregunta, ni a quién, pero nosotros mismos todos tenemos que plantearnos que tenemos que cambiar y tomar posiciones diferentes. ¿Cuál es la pregunta, Fran? Perdón, pero es que no, se oye un poco raro y no... Vamos a ver, la pregunta es que, dada la situación actual, tendríamos que plantear nuevas estrategias. Y esto es una pregunta abierta a todos, de que tenemos que plantear nuevas estrategias. No podemos seguir con las mismas formas de actuar cuando la situación ha cambiado tanto. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es si alguien tiene sugerencias, tiene alguna respuesta a esta pregunta de nuevas estrategias para actuar. Quizás hacerlas públicas. Vale. Esteban, Carlo, ¿quién quiere contestar? Non ho capito nulla. Se Chiara mi può aiutare Carlos, la situación ha cambiado mucho en este año. Los grupos... Chiara va a interpretar. Chiara le va a interpretar. Traduzco un secondo all'italiano para Carlo la pregunta. Chiedeva se di fronte alla situazione attuale così drammatica sono possibili nuove strategie che forse a una situazione così nuova come quella che stiamo vivendo, diciamo i vecchi modelli, i vecchi sistemi forse non funzionano ed è il momento di proporre delle nuove strategie. Quindi insomma chiedeva delle idee, se ci sono delle idee. Allora, intanto di idee in questo libro ce ne sono tante in merito, perché il cambio di paradigma costante a cui si riferiva anche Esteban ci vuole, è necessario, e più andiamo avanti nel tempo e più il mondo ce lo dimostra. La Terra proprio ce lo dimostra, con la crisi climatica, con cambiamenti che non avevamo previsto. Pensate al Covid, è un frammento di RNA dell'uomo ed è un elemento vivente, è un piccolo animalino, batterio, che è riuscito così piccolo a mettere in crisi 7 miliardi e passa di persone nel mondo. Gli ha completamente cambiato la vita, li ha fermati, ha fermato le attività produttive, ha fermato l'affettività, la voglia di divertirsi, dello stare insieme, ha minato il lavoro, credo, di tutti noi, abbiamo avuto problemi incredibili quest'anno. Ma questo cosa ci dice? Che siamo una specie che è ospite in questo mondo, che non è convinta di comandare, di poter fare quello che vuole, di trovare sempre la soluzione. Forse la lezione che ci insegna anche il Covid è che facciamo parte di un sistema molto più grande e che in questo sistema molto più grande la cosa fondamentale è l'armonia. Quello che dobbiamo fare, secondo me, e poi lì ci verranno le idee su cosa fare, a ognuno di noi, è ricercare questa armonia con quello che abbiamo attorno, con le altre persone, ma anche con l'ambiente, con le attività produttive, con tutto quello che riguarda le nostre vite. Perché noi siamo parte di un sistema in cui esiste un frammento di RNA che ci può uccidere e cambiare la vita rivoluzionandocela completamente. E questo vale per il Covid, ma vale per la crisi climatica, vale per tutto. Quindi spirito di adattamento, resilienza e capacità di rispondere prima possibile, essere avanguardia in qualche modo
alle situazioni di difficoltà. Pues como se cuenta en el libro también y como contaba también Esteban, el cambio de paradigma es fundamental, es necesario y es constante. Nos lo dice la crisis climática, nos lo dice esta pandemia de coronavirus. Pensemos, por ejemplo, que estamos ante un minúsculo fragmento de RNA, o sea, un animalillo, un bicho minúsculo que es capaz de matarnos y que ha sido capaz de poner en crisis a millones y millones de personas en todo el mundo, que lo ha paralizado todo, desde la afectividad a la socialidad, a la economía, y el trabajo de cada uno de nosotros se ha visto afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una especie que a pesar de creernos la especie más importante, a pesar de creernos inmortales, somos huésped y formamos parte de un sistema mucho más grande que nosotros, y con ese sistema hay que vivir en armonía. Tenemos que volver a buscar esa armonía con las personas, con el ambiente, con las actividades productivas. Entonces, digamos, las tres ideas, las tres palabras claves a partir de la cual buscar nuevas estrategias, pues diría que son resiliencia, espíritu de capacidad de sobrevivencia, de sobrevivir, y respuesta, la capacidad de responder anticipándonos a estos cambios y a estas situaciones. Alejo. Ya sería esta la última pregunta porque vamos un poco fuera de tiempo. Alejo, ¿vas a preguntar? Bueno, pues creo que no. Esteban, Carlos, no sé si queréis comentar algo final, decir algunas palabras finales antes de cerrar. Pues muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio con Carlos, por este esfuerzo que ha hecho la editorial y por, bueno, por brindarnos la posibilidad de tener este instrumento inspirador en nuestras manos, a nuestro alcance. Feliz de compartir este espacio, como todas las actividades de Slow Food. Y pues bueno, no sé, al final solo reflexionar que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas podemos cambiar el mundo, y eso es lo que nos corresponde, ¿no? A actuar sobre nuestro entorno, y mucho más con estas fuentes de inspiración. Así que muchas gracias por el espacio y un abrazo y una buena tarde a todos. Muchas gracias a ti, Esteban. Yo también quiero ringraziar a todos. Tentativa de hablar español ahora. Y porque es maravilloso de encontrarse hoy. Scalda il cuore, no? Come si dice, Chiara? Scalda il cuore. El micrófono lo tienes apagado, Chiara. Ay, perdonad. Calienta el corazón, o sea que... Calienta el corazón, ¿no? Ese momento de... También si no somos de personas, si somos solo de cuadratinos pequeños sobre la computadora, es muy, muy, muy bello. Esa es felicidad. Felicidad de ver que en todo el mundo están personas que comparten las mismas ideas y quieren luchar para un mundo mejor. Y en este momento particular histórico es fantástico, estupendo tener de los amigos como vosotros. Entonces, gracias a todos y gracias también al editor que ha fatto l'esforzo, e Chiara che ha tradotto il libro anche oggi. Quindi ciao a tutti, buon Natale, buon anno, importante, perché l'anno prossimo dovrà essere meglio di questo. E buona serata a tutti. Andate a cucinare adesso. Sí. Yo también quiero agradecerle a Esteban y a Carlos su participación hoy. Ha sido fantástica, me han dejado con muchas emociones nuevas y con grandes ideas. Para Diente de León es
se trata justamente de esto, de sembrar semillas en todos para nuestro bienestar y para el bienestar de la tierra. Gracias, Chiara, por tu interpretación hoy y por la traducción del libro y por A todo. vosotros. Gracias a todos los participantes, gracias a Natalia, que también nos apoyó hoy muchísimo, y me despido, y hasta pronto, y felices Navidades, feliz año, y que el 2021 pues, nos traiga muchas cosas buenas a todos.